La noche es el espejo más honesto de la mente humana, ese cristal silencioso donde todas las máscaras que portamos durante el día se disuelven y quedamos frente a frente con la verdad desnuda de quienes realmente somos. En las horas diurnas podemos distraernos con ocupaciones infinitas, con conversaciones que llenan el espacio, con actividades que mantienen a raya los pensamientos más profundos. Pero cuando la oscuridad desciende y el mundo exterior se aquieta, cuando las luces se apagan y el cuerpo finalmente busca descanso, es entonces cuando la mente revela su naturaleza más auténtica, sin filtros, sin defensas, sin las distracciones que durante el día la mantienen ocupada en cualquier cosa menos en sí misma. Cuando todo silencia en el mundo externo, la mente comienza a hablar con una claridad que durante el día permanece oculta bajo capas de ruido y movimiento constante. Es un fenómeno que todos hemos experimentado, pero que pocos comprenden en su profundidad. Recostamos la cabeza en la almohada y de repente, como si alguien hubiera abierto las compuertas de un río contenido, los pensamientos fluyen sin control. Preocupaciones que parecían pequeñas durante el día se magnifican en la oscuridad. Conversaciones que creíamos olvidadas se reproducen con una claridad perturbadora. Miedos que logramos mantener a raya con actividad constante emergen con toda su fuerza en ese momento de quietud forzada. No es que estos pensamientos no existieran antes, simplemente esperaban el único momento en que no podríamos escapar de ellos. Es precisamente en ese instante tan particular, ese espacio liminal entre el cansancio del día que termina y el sueño que aún no llega, que los pensamientos revelan quién está realmente al comando de tu vida interior. ¿Eres tú quien guía conscientemente tu mente hacia territorios de paz y reconstrucción? ¿O es la mente quien te arrastra hacia los mismos patrones de preocupación, rumiación y autocrítica que has repetido durante años? Esta revelación nocturna es simultáneamente incómoda e invaluable, porque en ella reside la verdad sobre el nivel de dominio que realmente ejerces sobre tu paisaje mental. La mayoría descubre, en esos momentos de sinceridad forzada, que han sido pasajeros en lugar de conductores de su propia experiencia interna. Napoleon Hill, ese explorador incansable de las leyes que gobiernan el éxito y el fracaso humano, capturó esta verdad con una precisión que atraviesa el tiempo. Aquello que domina tu mente, domina tu destino. No dijo aquello que deseas conscientemente o aquello que afirmas querer, sino aquello que realmente domina el espacio de tu mente, especialmente en esos momentos sin vigilancia, donde la verdad interior se revela sin editar. Si lo que domina tu mente en esos instantes previos al sueño es miedo, entonces el miedo está escribiendo tu destino. Si es resentimiento por el pasado o ansiedad por el futuro, entonces esas energías están moldeando la realidad que experimentarás mañana. Pero si lo que domina tu mente es intención consciente, gratitud, visión clara de quien deseas ser, entonces estás activamente creando un futuro diferente al que tus patrones automáticos habrían generado. Y es precisamente por eso que los momentos antes de dormir representan la oportunidad más poderosa y menos aprovechada para reprogramar aquello que has creído durante años que es imposible cambiar. No se trata de los grandes esfuerzos diurnos, de las afirmaciones gritadas frente al espejo o de los planes elaborados que raramente se ejecutan. Se trata de esos minutos finales del día, cuando la conciencia comienza a ablandarse, cuando la mente racional que juzga y critica empieza a ceder su dominio, cuando la puerta hacia el subconsciente se abre naturalmente. En ese estado de transición, la mente es infinitamente más receptiva a nuevas programaciones, más dispuesta a aceptar nuevas verdades, más capaz de soltar viejas narrativas que durante el día protege con ferocidad. No es sobreesfuerzo, y esta comprensión es liberadora para quienes han intentado cambiar a través de pura fuerza de voluntad, solo para encontrarse exhaustos y en el mismo lugar. Es sobre presencia, sobre estar conscientemente presente en ese momento de transición, en lugar de permitir que ocurra en piloto automático
mientras la mente repite los mismos patrones destructivos que ha repetido durante años. La transformación que estamos explorando no requiere más horas en tu día ya saturado. No demanda rutinas complejas ni técnicas elaboradas. Requiere solamente que traigas conciencia plena a un momento que ya existe, que ya estás viviendo de todas formas, pero que probablemente has estado desperdiciando en rumiación inconsciente. Hoy, este momento que compartimos es un convite a la quietud y a la transformación interior, no como conceptos abstractos que suenan hermosos pero permanecen fuera de alcance, sino como prácticas concretas y profundamente accesibles que puedes comenzar a implementar esta misma noche. Es una invitación a reclamar esos preciosos minutos antes del sueño y convertirlos de enemigos que perpetúan tus patrones más dolorosos en aliados que conscientemente te reconstruyen desde los cimientos. Porque si comprendes verdaderamente lo que ocurre en tu mente durante ese periodo liminal y aprendes a trabajar con esos mecanismos en lugar de contra ellos, posees una de las herramientas más poderosas que existen para la transformación humana genuina y duradera. Lo que está en juego no es pequeño. Es literalmente la dirección de tu vida, la calidad de tu experiencia cotidiana, la naturaleza de los sueños que se manifestarán en tu realidad. Y todo comienza en el silencio sagrado de la noche, en esos momentos finales, antes de que la conciencia se disuelva en el océano del sueño, llevando consigo las últimas semillas que plantaste en el jardín fértil de tu subconsciente. La pregunta que permanece es simple pero profunda. ¿Qué elegirás plantar esta noche? El silencio de la noche no es, como muchos asumen superficialmente, un simple vacío donde la ausencia de ruido crea un espacio neutral e inerte. Es, en cambio, un espacio tremendamente activo, cargado de posibilidad y potencialidad, donde el inconsciente, esa vasta región de la psique que contiene todo lo que somos más allá de nuestra consciencia superficial, finalmente encuentra la apertura necesaria para comenzar a hablar en un lenguaje que, si aprendemos a escuchar, revela verdades que durante el día permanecen sepultadas bajo capas de distracción y negación. El silencio nocturno es el escenario donde se representa el drama más honesto de tu vida interior, sin audiencia externa, sin necesidad de actuar, sin máscaras sociales que mantener. En ese silencio profundo que solo la noche puede ofrecer, todo aquello que fue cuidadosamente reprimido durante las horas de luz, las emociones inconvenientes que no podías permitirte sentir durante una reunión de trabajo, las verdades sobre relaciones que preferías no enfrentar mientras estabas ocupado, los miedos sobre tu dirección vital que mantenías a raya con actividad constante. Todo eso comienza a emerger con una fuerza que puede ser inicialmente abrumadora. Es como si durante el día construyeras diques mentales para contener un río de material psíquico, y la noche es cuando esos diques naturalmente comienzan a ceder, permitiendo que las aguas fluyan libremente hacia la conciencia. No es que estos contenidos no existieran antes, simplemente esperaban el momento en que tu vigilancia defensiva se relajara lo suficiente para poder emerger. La forma en que recibes este material emergente, con resistencia y miedo o con aceptación y curiosidad, determina fundamentalmente el tipo de mente que cultivas a lo largo del tiempo. Si cada noche respondes a los pensamientos y emociones que surgen con juicio severo, con intentos de suprimirlos violentamente, con miedo a lo que puedan revelar sobre ti, estás entrenando una mente que se relaciona consigo misma como si fuera su propia enemiga. Cada represión es un mensaje al subconsciente. No eres seguro. No puedo confiar en lo que emerge de ti. Debo mantenerte bajo control constante. Este tipo de relación interna genera una tensión perpetua, una guerra civil psíquica que agota inmensas cantidades de energía vital. Por el contrario, si aprendes a acoger lo que surge en el silencio nocturno con una actitud de testigo compasivo, observando sin identificarte completamente, reconociendo sin juzgar, permitiendo que los pensamientos y emociones se muevan a través de tu conciencia, como nubes atravesando el cielo. Estás cultivando un tipo completamente diferente de mente,
Una mente que se siente segura consigo misma, que no necesita reprimir constantemente, que puede procesar y liberar en lugar de almacenar y cargar. Esta apertura receptiva no es pasividad ni complacencia. Es la forma más madura e inteligente de relacionarte con tu propio mundo interior, reconociendo que la resistencia a lo que ya es solo crea sufrimiento adicional. El silencio nocturno, comprendido y utilizado sabiamente, se convierte en tu maestro más honesto y tu terapeuta más constante. En su espacio vacío pero potente, puedes escuchar señales de tu alma que durante el ruido diurno son completamente inaudibles. Puedes detectar desalineaciones entre cómo estás viviendo y cómo deseas vivir. Puedes notar patrones de pensamiento que se han vuelto tan automáticos que durante el día ni siquiera los reconoces como pensamientos, sino que los confundes con la realidad objetiva. El silencio te regala la distancia necesaria para observar tu propia mente en funcionamiento, y esa observación es el primer paso esencial hacia cualquier transformación genuina. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, y el silencio nocturno es el espacio donde finalmente todo se vuelve visible. La metáfora de la mente como jardín no es meramente poética, es una descripción precisa de cómo funciona realmente la psique humana en sus niveles más profundos. Cada pensamiento que permites habitar en tu mente, especialmente en esos momentos previos al sueño, cuando las defensas racionales están bajadas y el subconsciente está más receptivo, es literalmente una semilla que plantas en el suelo fértil de tu inconsciente. Y como cualquier semilla plantada en tierra apropiada con las condiciones adecuadas, estos pensamientos germinarán, crecerán raíces, desarrollarán estructuras y eventualmente producirán frutos que cosecharás en tu experiencia de vida, aunque para ese momento probablemente hayas olvidado completamente que tú fuiste quien plantó esas semillas específicas. La mente, en su función más fundamental, no cuestiona la calidad o veracidad de las semillas que plantas. Simplemente acepta lo que le das y trabaja incansablemente para hacerlo crecer. No distingue entre un pensamiento que te sirve y uno que te sabotea, entre una creencia que te expande y una que te limita. Su función no es juzgar, sino ejecutar, tomar lo que le das como materia prima y transformarlo en experiencia vivida. Por eso, una persona puede afirmar conscientemente que desea abundancia mientras planta semillas de pensamientos de escasez cada noche antes de dormir, y luego preguntarse perpleja por qué su vida refleja escasez en lugar de abundancia. La mente hizo exactamente lo que se supone que debe hacer. Cultivó las semillas que realmente fueron plantadas, no las que verbalmente se afirmaron. Por esta razón, lo que piensas en esos momentos finales antes de que la conciencia se disuelva en el sueño, se transforma literalmente en dirección, en el mapa inconsciente que seguirás al día siguiente y al siguiente y al siguiente, hasta que conscientemente decidas plantar semillas diferentes. Si la última cosa que permites habitar en tu mente antes de dormir es resentimiento por algo que ocurrió durante el día, estás plantando semillas de resentimiento que crecerán durante la noche y te recibirán al despertar con su fruto amargo. Si es preocupación ansiosa sobre el futuro, estás programando tu sistema nervioso para operar desde ansiedad como estado predeterminado. Si es gratitud y visión clara de quien deseas ser, estás cultivando exactamente esas cualidades en el jardín de tu realidad futura. Napoleon Hill comprendió profundamente esta mecánica cuando afirmó que el subconsciente trabaja mientras duermes, procesando, organizando, creando conexiones, buscando soluciones, manifestando en el plano de la realidad física lo que fue sembrado en el plano del pensamiento. El sueño no es simplemente un periodo de descanso pasivo donde nada significativo ocurre. Es el laboratorio donde la mente inconsciente procesa la materia prima que le proporcionaste y la transforma en las estructuras mentales, emocionales y eventualmente comportamentales que definirán tu experiencia del día siguiente. Es durante el sueño que los pensamientos se consolidan en creencias,
que las intenciones se codifican en patrones neuronales, que las visiones comienzan su viaje desde el reino de la posibilidad hacia el reino de la manifestación. Lo que plantas en tu mente durante la noche, especialmente en esos últimos minutos de conciencia antes del sueño, es exactamente lo que cosecharás en tu realidad vivida. No como magia, sino como mecánica psicológica precisa. Los pensamientos que dominen tu mente en ese estado receptivo se convertirán en los filtros a través de los cuales percibes la realidad al día siguiente, en las inclinaciones que guían tus decisiones, en las emociones que colorean tu experiencia, en las creencias que determinan qué posibilidades ves como disponibles y cuáles ni siquiera registras como opciones. Si quieres entender por qué tu vida tiene la forma que tiene, no necesitas mirar mucho más allá de qué semillas has estado plantando fielmente cada noche en el jardín de tu mente. Y si quieres cambiar la cosecha, la solución es clara. Comienza a plantar semillas diferentes conscientemente, intencionalmente esta misma noche. Existe un patrón devastadoramente común que millones de personas repiten cada noche sin siquiera reconocer que están en un ciclo, sin comprender que están activamente perpetuando el sufrimiento que creen que les está siendo hecho. Se recuestan en la cama después de un día agotador y en lugar de usar esos preciosos minutos de transición para sanar y reprogramar, adormecer, reviviendo mentalmente cada cosa que les hirió durante el día. Reproducen conversaciones difíciles palabra por palabra, analizando lo que deberían haber dicho, imaginando respuestas perfectas que ahora son imposibles. Reviven situaciones donde se sintieron pequeños, irrespetados, pasados por alto. Recuentan injusticias reales o percibidas, construyendo casos mentales elaborados como si estuvieran preparándose para un juicio que nunca ocurrirá. Repiten mentalmente las escenas dolorosas del día, no una sino múltiples veces. Cada repetición grabando más profundamente el patrón neural, cada revisita reforzando la carga emocional, como si en esta repetición obsesiva pudieran de alguna manera encontrar justicia o resolución, o al menos comprensión de por qué ocurrió lo que ocurrió. Hay una parte de la mente que cree genuinamente que si piensa lo suficiente sobre lo que salió mal, si analiza desde todos los ángulos posibles, si revive el dolor con suficiente detalle, eventualmente logrará algún tipo de cierre o reparación. Pero esta creencia es profundamente errónea. La repetición mental de dolor no lleva a resolución, sino a consolidación, no a liberación, sino a mayor encarcelamiento en ese mismo patrón. Lo que esta parte de nosotros no comprende en su búsqueda bien intencionada, pero mal dirigida, es que el inconsciente no entiende justicia en el sentido humano complejo de esa palabra. No distingue entre estoy pensando sobre esto porque fue injusto y necesito procesarlo, versus estoy pensando sobre esto porque quiero más de esto en mi vida. El inconsciente entiende solamente vibración, frecuencia, energía emocional. Cuando revives mentalmente una experiencia dolorosa, tu cuerpo responde con las mismas hormonas de estrés, el mismo estado de activación del sistema nervioso, la misma frecuencia emocional que experimentaste durante el evento original. Y al hacer esto, le estás enviando una señal clara y potente a tu subconsciente. Esto es importante. Presta atención a esto. Busca más experiencias que se sientan así. Repetir el dolor mentalmente noche tras noche es perpetuar activamente el mismo roteiro que te mantiene atrapado. Es crear el guión que interpretarás mañana y pasado mañana. Es como regar cuidadosamente las plantas venenosas en el jardín de tu mente mientras te preguntas por qué no florecen rosas. Cada noche que te duermes en un estado de resentimiento, ansiedad o tristeza sobre eventos del día, estás programando tu sistema entero, mente, emociones, química corporal, para esperar y por lo tanto crear más situaciones que generen esos mismos estados. No porque seas masoquista, sino porque no comprendes el poder de lo que ocurre en tu mente durante esos momentos de transición hacia el sueño. Reprogramar conscientemente es elegir un final diferente para la historia del día antes de cerrar los ojos. Es ejercer tu poder creativo
para reinterpretar, recontextualizar y finalmente liberar lo que ocurrió en lugar de cargarlo hacia el mañana. No es negar que cosas difíciles ocurrieron, es negarte a permitir que esas cosas difíciles dominen el último mensaje que envías a tu subconsciente antes de dormir. Es decir, conscientemente, sí, eso ocurrió, y puedo elegir qué significado le doy, qué lección extraigo y qué energía quiero llevar hacia el mañana. Este acto simple pero profundo de elegir conscientemente tu último pensamiento del día es romper el ciclo automático que ha estado escribiendo tu destino sin tu permiso consciente. Y en esa ruptura, en esa elección deliberada, comienza la verdadera libertad. El enemigo más sutil que enfrentarás en tu viaje hacia el dominio mental y la paz interior no es una persona externa ni una circunstancia adversa. Es la voz que vive dentro de tu propia mente, ese narrador constante que comenta, juzga e interpreta cada aspecto de tu experiencia. Esta voz interna es particularmente activa en los momentos nocturnos, cuando las distracciones externas han cesado y solo quedas tú con tus pensamientos. Es esa voz la que susurra con convicción insidiosa: no soy capaz de lograr lo que deseo. No merezco las cosas buenas que otros tienen. Es demasiado tarde para mí. He desperdiciado demasiado tiempo. Estas no son simplemente observaciones neutrales sobre la realidad. Son sentencias que, repetidas lo suficiente, se convierten en la estructura misma de tu identidad y las fronteras de lo que crees posible para ti. La trampa más peligrosa no es que esta voz exista. Todos los seres humanos tienen alguna forma de diálogo interno crítico, sino que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce que están escuchando una voz, que estos pensamientos son eventos mentales que pueden ser observados en lugar de verdades absolutas que deben ser obedecidas. Hay una fusión completa entre el pensador y los pensamientos, entre el observador y lo observado, de tal manera que cuando surge el pensamiento «no soy suficiente», no se experimenta como «estoy teniendo un pensamiento sobre no ser suficiente», sino como una verdad fundamental sobre la realidad. Esta fusión es la prisión, porque mientras creas que eres tus pensamientos, estás completamente a su merced, arrastrado hacia cualquier dirección que ellos te lleven sin capacidad de resistencia consciente. Oír esta voz crítica interna no es el problema fundamental. Es parte del funcionamiento normal de una mente humana que fue condicionada por experiencias pasadas, que absorbió mensajes de su entorno, que desarrolló mecanismos de protección que alguna vez fueron útiles, pero que ahora son obsoletos. El verdadero problema, la fuente del sufrimiento innecesario, es creer esta voz incuestionablemente, tratarla como si fuera un oráculo de verdad infalible en lugar de lo que realmente es. Un patrón mental habitual basado en información a menudo desactualizada e interpretaciones frecuentemente distorsionadas. Cuando crees automáticamente cada pensamiento crítico que surge, le estás dando el poder de dirigir tu vida, de limitar tus posibilidades, de mantenerte encerrado en versiones pequeñas de quien realmente podrías ser. La práctica liberadora que cambia completamente esta dinámica es aparentemente simple, pero profundamente transformadora. Observa el pensamiento, reconócelo, dale espacio para existir, pero no lo abraces como verdad incuestionable. Cuando la voz interna comienza su letanía familiar, no puedes, no debes, no eres, puedes responder con una frase que crea distancia sanadora entre el observador consciente que eres y el contenido mental que estás experimentando. Puedes decir mentalmente con firmeza pero sin hostilidad: gracias por aparecer, pero hoy elijo paz. No estás negando que el pensamiento surgió, no estás reprimiéndolo violentamente. Estás simplemente reconociendo su presencia mientras conscientemente eliges no permitir que dicte tu estado interno o tus decisiones. Esta respuesta consciente, agradecer sin abrazar, reconocer sin obedecer, es el acto fundamental de autodominio mental. Estás ejerciendo tu poder como conciencia observadora para relacionarte con tus propios pensamientos de una manera madura y liberada en lugar de ser su víctima pasiva.
con práctica repetida, especialmente en esos momentos nocturnos cuando estás más vulnerable a la dominación de patrones mentales negativos, esta capacidad de observar sin identificarte completamente se fortalece. Los pensamientos siguen surgiendo, eso es lo que las mentes hacen, pero pierden progresivamente su poder tiránico sobre ti. Se convierten en nubes pasajeras que puedes notar sin ser arrastrado por ellas en eventos mentales temporales, en lugar de definiciones permanentes de tu realidad. Y en esa transformación de tu relación con tus propios pensamientos reside una de las formas más profundas de libertad que un ser humano puede experimentar. Existe una ley psicológica profunda que opera en todos los seres humanos, pero que pocos comprenden conscientemente. Una ley que, cuando se aprende a trabajar con ella en lugar de contra ella, se convierte en una de las herramientas más poderosas para la transformación interior. Esta ley establece que todo aquello que es plenamente reconocido, visto con claridad, aceptado sin resistencia, traído completamente a la luz de la consciencia, inevitablemente comienza a transformarse. No porque el reconocimiento en sí mismo elimine mágicamente el contenido reconocido, sino porque el acto mismo de observar conscientemente algo cambia fundamentalmente tu relación con eso, y al cambiar la relación, cambias todo el sistema dinámico en el que ese elemento opera. Cuando observas tus miedos directamente, sin las capas de negación, distracción o resistencia que normalmente empleas para no tener que enfrentarlos, algo extraordinario ocurre. Comienzan a perder la potencia exagerada que tenían cuando operaban en las sombras de tu conciencia. Los miedos prosperan en la oscuridad, se alimentan de ser evitados, crecen monstruosamente grandes cuando solo los vislumbras de reojo y rápidamente miras hacia otro lado. Pero cuando finalmente te vuelves hacia ellos con el farol de la conciencia plena, cuando los examinas con curiosidad genuina en lugar de terror reactivo, descubres que la mayoría son mucho menos formidables de lo que parecían mientras los evitabas. El acto de observar sin resistencia drena automáticamente el poder que la resistencia misma estaba alimentando. Esta paradoja es difícil de comprender para la mente que ha sido entrenada a creer que debe luchar contra, reprimir o huir de todo lo que es incómodo. La resistencia que empleas intentando protegerte de tus miedos es precisamente lo que les da fuerza para dominarte. Es como estar en arenas movedizas. Mientras más luchas y te resistes, más profundamente te hundes. La quietud consciente, la observación sin lucha, es lo que permite que el miedo se mueva a través de tu sistema y eventualmente se disipe, en lugar de quedar atrapado y cristalizado por tu resistencia. Reconocer es simplemente decir sí a lo que ya es, sin añadir capas de juicio, historia o drama sobre lo que significa que ese miedo esté presente. Cuando practicas gratitud incluso en medio del caos, cuando puedes encontrar algo, cualquier cosa por pequeña que sea, por lo cual sentir aprecio genuino incluso cuando las circunstancias son desafiantes, el subconsciente recibe un mensaje tremendamente poderoso. Hay seguridad aquí. No una seguridad ciega o negadora de los desafíos reales, sino una seguridad más profunda que reconoce que incluso en medio de la dificultad no todo está perdido, no todo es oscuro, todavía hay puntos de luz a los cuales aferrarse, y seguridad, esa sensación fundamental de que estás bien, de que puedes manejar lo que viene, de que el mundo no es únicamente amenazante, es el terreno fértil absolutamente esencial donde cualquier cambio genuino puede arraigar y crecer. Sin seguridad interna, sin esa base de estoy fundamentalmente bien a pesar de los desafíos, el sistema nervioso permanece en modo de supervivencia perpetuo, y en modo de supervivencia no hay energía disponible para crecimiento, transformación o florecimiento. Toda la energía está dedicada simplemente a no morir, a mantenerse a salvo de amenazas percibidas. Por eso, la práctica de reconocer lo que es, incluyendo tus miedos, incluyendo el caos, pero también incluyendo conscientemente los elementos de tu vida que funcionan, que son hermosos, por los cuales genuinamente puedes sentir gratitud. No es escapismo positivo superficial,
sino la estrategia más inteligente para crear las condiciones internas donde la transformación real se vuelve posible. El reconocimiento consciente, especialmente practicado en esos momentos nocturnos antes del sueño, es como aflojar el suelo endurecido de tu psique para que nuevas semillas puedan finalmente germinar. La reprogramación mental no es un concepto místico o esotérico accesible solo para iniciados con capacidades especiales. Es una práctica concreta, basada en cómo realmente funciona el cerebro humano y su relación con el subconsciente. Antes de dormir cada noche, cuando tu mente está en ese estado crepuscular entre vigilia y sueño, posees una ventana de oportunidad extraordinaria para comunicarte directamente con los niveles más profundos de tu psique, saltando las defensas racionales que durante el día filtran y frecuentemente rechazan información que contradice tus creencias establecidas. En ese estado receptivo, puedes deliberadamente traer a tu mente una imagen clara y vívida de quien deseas ser, no como un sueño distante e inalcanzable que algún día quizás logres, sino como una memoria anticipada, como si estuvieras recordando algo que ya ocurrió en lugar de imaginando algo que esperas que ocurra. Esta distinción sutil en cómo mantienes la imagen en tu mente es absolutamente crucial y diferencia la visualización efectiva de la fantasía vacía. No estás deseando ansiosamente algo que no tienes mientras te sientes miserable por tu estado actual. Estás habitando mentalmente, con todos tus sentidos internos, la experiencia de ya ser esa persona, de ya estar viviendo esa realidad. Sientes con tanta especificidad como puedes lo que sentirías si ya estuvieras viviendo esa vida que deseas. Si tu visión incluye mayor confianza, entonces mientras yaces en la cama, permites que la sensación de confianza infunda tu cuerpo, notas cómo se siente en tu postura, en tu respiración, en la expresión de tu rostro. Si incluye paz interior, entonces practicas la sensación de paz en este momento, como si ya fuera tu estado predeterminado. Lo que hace que esta práctica sea tan poderosa no es magia sino neurociencia. El cerebro humano, en su función más básica, no distingue claramente entre experiencias vívidamente imaginadas y experiencias realmente vividas, especialmente cuando esas experiencias imaginadas están cargadas con emoción auténtica. Ambas crean patrones de activación neuronal similares. Ambas liberan química corporal asociada. Ambas dejan huellas en la memoria y en la estructura del cerebro. Por eso atletas de élite practican mentalmente sus movimientos, y esas prácticas mentales mejoran su desempeño real. Por eso cuando imaginas vívidamente morder un limón, tu boca produce saliva. El cerebro registra el estado emocional, la sensación de confianza, de paz, de plenitud, y comienza a reorganizarse para hacer ese estado más accesible, más familiar, más normal. La emoción es absolutamente esencial en este proceso. Es el lenguaje que el subconsciente comprende más claramente. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces con tu voz interna, pero si esas afirmaciones no están conectadas con sentimiento genuino, son solo ruido mental que el subconsciente ignora fácilmente. Es por eso que la reprogramación efectiva no ocurre a través de la lógica, sino a través de la emoción experimentada primero, antes de que la mente lógica tenga oportunidad de intervenir con sus dudas y objeciones. Cuando te permites sentir genuinamente la gratitud, la confianza, la paz o el amor que existiría si tu visión ya fuera realidad, estás enviando una señal inequívoca a todos los niveles de tu ser. Esto es quien soy, esto es lo que es real para mí. Y tu mente, tu cuerpo, tu sistema nervioso completo comienza a alinearse con esa señal, reorganizándose progresivamente para hacer externa la realidad interna que has estado cultivando fielmente cada noche en esos momentos sagrados antes del sueño. Es así, precisamente así, que la reprogramación acontece, no a través de esfuerzo heroico diurno, sino a través de práctica emocional nocturna consistente. Emoción antes de la lógica, sentimiento antes del pensamiento, experiencia interna antes de manifestación externa. Cada noche que dedicas, aunque sean solo 5 minutos,
a habitar emocionalmente la visión de quien deseas ser, estás literalmente recableando tu cerebro, creando nuevas autopistas neuronales, debilitando viejos patrones, instalando una nueva configuración predeterminada. Y con suficiente repetición, lo que comenzó como un esfuerzo consciente de imaginar y sentir se convierte en tu forma natural de ser. Ya no necesitas esforzarte para acceder a esa confianza o esa paz, porque se han convertido en tu estado base desde el cual operas automáticamente. Después de hacer el trabajo consciente de plantar las semillas correctas, de dirigir tu mente hacia visiones constructivas, de cultivar estados emocionales deseados, llega el momento quizás más difícil para la mente controladora: la entrega. Este es un concepto profundamente malentendido en la cultura occidental, orientada a la acción constante y el control perpetuo. La entrega no es resignación pasiva, no es tirar la toalla ni rendirse ante el destino. Es algo mucho más sutil y paradójicamente más poderoso. Es el reconocimiento sabio de que hay una parte del proceso de transformación que no puede ser forzada, que debe ser permitida, que ocurre en los niveles profundos del ser, que operan más allá del alcance de tu voluntad consciente y que requieren tu relajación, no tu tensión, para funcionar óptimamente. La transformación genuina y duradera no acontece a través de la fuerza bruta de voluntad que intenta controlar cada aspecto del proceso. Ese tipo de cambio es superficial y temporal, como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua. Requiere esfuerzo constante, y en el momento en que te relajas todo vuelve a como estaba. La transformación real acontece a través de la entrega, a través de soltar el control obsesivo y permitir que el inconsciente, esa parte infinitamente más sabia y poderosa de ti que ha estado manejando tu respiración, tu digestión, la sanación de tus heridas y millones de otros procesos, sin que tu mente consciente tenga que microgestionar nada, haga su trabajo natural de reorganización, integración y manifestación. Soltar el control es precisamente lo que permite al inconsciente trabajar a tu favor, en lugar de constantemente encontrarse con tu resistencia y tus intentos de forzar resultados según tu calendario y tus especificaciones exactas. Es como plantar una semilla. Después de plantarla, regarla y darle luz, no puedes forzarla a crecer más rápido excavando cada día para revisar su progreso. Debes confiar en que los procesos naturales de germinación están ocurriendo bajo la superficie, invisibles para ti, pero completamente reales y activos. Tu trabajo es crear las condiciones correctas y luego entregar el proceso al tiempo y a la inteligencia natural de la vida, confiando en que tu papel es plantar y nutrir, no controlar cada aspecto del crecimiento. Mientras duermes, acontecimientos extraordinarios están ocurriendo en los niveles profundos de tu mente, que la conciencia de vigilia ni siquiera puede comenzar a comprender completamente. La mente inconsciente está organizando la inmensa cantidad de información que procesaste durante el día, decidiendo qué es importante y debe ser almacenado y qué puede ser descartado. Está curando procesos emocionales, integrando experiencias, resolviendo problemas de formas que la mente consciente lógica nunca podría. Está recreando literalmente la estructura de tu cerebro basándose en las últimas instrucciones que recibió. Esas semillas finales que plantaste antes de dormir, fortaleciendo conexiones neuronales alineadas con esas instrucciones y debilitando aquellas que las contradicen. El descanso, visto desde esta perspectiva, no es tiempo perdido ni pasividad improductiva. Es la forma más sabia de acción, el complemento esencial a todo esfuerzo consciente. Es durante el sueño que se consolida el aprendizaje, que se integran las nuevas programaciones, que el sistema completo se resetea y reorganiza. Intentar transformarte a través de puro esfuerzo consciente, sin honrar la necesidad de descanso profundo y reparador, es como intentar construir músculo solo levantando pesas, sin nunca permitir periodos de recuperación. El crecimiento no ocurre durante el ejercicio, sino durante el descanso que sigue. Tu transformación mental y emocional
sigue exactamente el mismo principio. Plantas las semillas conscientemente y luego entregas el proceso de germinación y crecimiento al poder sanador del sueño profundo y el trabajo inconsciente que ocurre cuando finalmente sueltas el control y confías. Cada amanecer trae consigo una verdad profunda que la mayoría de las personas no reconoce conscientemente. Es literalmente una nueva oportunidad para ser quien decidiste ser en la noche anterior, para encarnar la visión que plantaste, para vivir desde el estado emocional que cultivaste en esos preciosos momentos antes de que la conciencia se disolviera en sueño. No eres la misma persona que fuiste ayer. A nivel celular, neuronal, energético, has cambiado durante la noche. La pregunta es si ese cambio fue aleatorio y dirigido por patrones inconscientes antiguos, o si fue consciente y dirigido por la programación intencional que instalaste antes de dormir. El amanecer es el momento de verdad donde descubres qué semillas realmente plantaste y qué está comenzando a germinar. La repetición, no el esfuerzo heroico ocasional, es lo que crea realidad duradera en la experiencia humana. Un día de práctica perfecta seguido de meses de negligencia no producirá transformación, pero 5 minutos de práctica consciente cada noche antes de dormir, repetidos con consistencia durante semanas y meses, reescribirán completamente tu programación mental y emocional. Es el poder del interés compuesto aplicado a la psique. Pequeñas inversiones consistentes que parecen no hacer diferencia visible en el momento, pero que acumuladas en el tiempo crean transformaciones que parecen milagrosas a quienes no comprenden el proceso. La repetición es cómo el cerebro aprende, cómo se forman nuevos hábitos, cómo lo extraordinario se convierte en ordinario, cómo lo imposible se vuelve inevitable. La constancia, esa capacidad de volver una y otra vez a la práctica, sin importar cómo te sientas en un día particular, es el verdadero milagro que la cultura de gratificación instantánea raramente honra. No son los grandes gestos dramáticos lo que transforma vidas, sino las pequeñas elecciones repetidas fielmente, día tras día, noche tras noche. Es más poderoso dedicar 5 minutos cada noche durante un año a programar conscientemente tu mente, antes de dormir, que pasar un fin de semana entero en un seminario intensivo de desarrollo personal y luego no hacer nada durante meses. La transformación ama la consistencia, florece en la repetición, se construye en las pequeñas decisiones que parecen no importar, pero que colectivamente lo cambian todo. Una mente disciplinada, contrario a lo que muchos temen, no es una mente fría, rígida o reprimida, no es un guardia carcelario interno que controla cada impulso y mata toda espontaneidad. Una mente verdaderamente disciplinada es una mente libre, liberada de la tiranía de patrones reactivos inconscientes, capaz de elegir sus respuestas en lugar de ser arrastrada automáticamente por cualquier emoción o pensamiento que surja. Es una mente que puede experimentar el rango completo de emociones humanas sin ser esclavizada por ninguna de ellas, que puede tener pensamientos difíciles sin creer que esos pensamientos definen la realidad. La disciplina mental genuina es libertad, no prisión. Es el dominio que permite que todo lo demás fluya con mayor facilidad y gracia. Napoleon Hill, en su sabiduría destilada de estudiar a las personas más exitosas de su tiempo, comprendió que la riqueza verdadera, no solo monetaria, sino riqueza de experiencia, de relaciones, de significado, de paz, comienza en la mente, en la capacidad de mantener visión clara y pensamiento dirigido en medio del caos. Pero esa riqueza que comienza en la mente solo florece completamente cuando el corazón está en calma, cuando el sistema emocional no está constantemente en modo de emergencia, cuando hay una paz fundamental que permite que la creatividad, la intuición y las mejores capacidades humanas emerjan. Y esa calma del corazón se cultiva precisamente en los momentos nocturnos, cuando eliges paz sobre rumiación, cuando plantas gratitud en lugar de resentimiento, cuando te duermes en un estado de confianza en lugar de ansiedad.
La riqueza externa que muchos persiguen desesperadamente es simplemente el reflejo natural de una riqueza interna que fue cultivada pacientemente noche tras noche en el jardín secreto de la mente antes del sueño. Que esta noche marque el inicio de un nuevo diálogo con tu propia mente. No un diálogo basado en juicio y crítica, sino uno fundamentado en comprensión compasiva y dirección consciente. Durante demasiado tiempo, probablemente has permitido que los últimos momentos del día sean dominados por preocupaciones aleatorias, rumiaciones sobre el pasado, ansiedades sobre el futuro o simplemente una letanía de autocrítica que se ha vuelto tan familiar que ni siquiera la cuestionas. Pero ahora comprendes que esos momentos no son neutrales ni insignificantes, son las horas de mayor influencia que posees sobre la dirección de tu vida, porque son cuando tu mente subconsciente está más receptiva, cuando las semillas que plantas encuentran el suelo más fértil, cuando las programaciones que instalas tienen el mayor poder de manifestarse en tu realidad vivida. Reprograma tu mente con amor, reconociendo que no estás en guerra contigo mismo, sino en un proceso de educación paciente de patrones que fueron instalados hace mucho tiempo sin tu consentimiento consciente. Descansa con fe, confiando en que mientras duermes, procesos de sanación, integración y reorganización están ocurriendo en niveles profundos de tu ser que tu mente consciente no puede controlar, pero sí puede apoyar creando las condiciones correctas antes de soltar el control. Despierta con propósito, sabiendo que cada amanecer es una oportunidad nueva para encarnar la visión que has estado cultivando fielmente, para vivir desde el estado que has estado practicando, para cosechar lo que has estado plantando con tanta dedicación en el jardín de tu mente nocturna. Este ciclo simple pero profundo, reprogramar, descansar, renacer, repetido con consistencia, es todo lo que necesitas para transformar completamente la trayectoria de tu vida. Ahora te invito a hacer este compromiso público contigo mismo y con esta comunidad. Comenta aquí abajo: estoy listo para reprogramarme. Escribir estas palabras no es un acto trivial, es una declaración de intención que involucra tu conciencia de manera diferente que simplemente pensarlo. Es un primer paso concreto en el camino de transformación. Es una forma de hacerte responsable ante ti mismo y ante otros que están en este mismo viaje. Y cuando veas los comentarios de cientos o miles de personas haciendo ese mismo compromiso, sentirás la energía colectiva de transformación que es infinitamente más poderosa que intentar hacerlo solo. Deja tu like si este contenido resonó en algún lugar profundo dentro de ti. Si sentiste que estas palabras tocaron una verdad que ya conocías pero habías olvidado. Suscríbete al canal para continuar esta jornada de conciencia y transformación juntos, explorando los misterios de la mente humana y las prácticas concretas que convierten el conocimiento en experiencia vivida. Y finalmente, gracias profundas por llegar hasta el final de este viaje, porque ese compromiso de quedarte hasta aquí, de escuchar completamente, de permitir que estas ideas penetren más allá de la superficie de tu mente, ya muestra que hay una parte de ti que está genuinamente lista para cambiar, no superficialmente, sino desde las raíces más profundas de tu ser.